gran conflicto tiene lugar en el año 1958. Y uno puede reconocer ahí dos frentes. Por un lado, el frente reformista, el de la laica, que tenía dos alas. Un ala que podríamos llamar de izquierda liberal, que tenía cuya columna vertebral eran los socialistas y una parte de los radicales, los que entonces se llamaban radicales del pueblo, y por el otro lado un ala colocada a la izquierda, más radical, pero no en el sentido de asociado al partido radical, sino colocado en posiciones más radicales, radicalizadas, con un núcleo nacionalista que estaba hasta hacía muy poco tiempo, había apoyado a Arturo Frondizi, había sido importante en la movilización pro Frondizi entre el 57 y el 58, y los comunistas. Esos eran básicamente los dos componentes que integraban el frente de la reforma. Y del otro lado, la Iglesia tiene un papel muy importante y contribuye mucho a la movilización de los católicos, callejera, y no solo callejera, a través de declaraciones, manifiestos, etc. Yo, como dirigente de la enseñanza privada, me siento deudor de un homenaje que la enseñanza de gestión privada, como la señala ahora, la menciona la Ley Nacional de Educación, recientemente aprobada el año pasado, no le haya hecho a Frondizi el homenaje que se merecía. De alguna manera significa lo que significó Frondizi. Escribía una posición sobre el petróleo y después, siendo gobierno, hacía todo lo contrario. En 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, el controvertido artículo 28 se convirtió en el eje de un intenso debate a nivel nacional. Frente al proyecto oficialista de reglamentar la enseñanza libre en Buenos Aires, los defensores de la educación superior, pública y laica organizan varios actos. Entre fines de agosto y comienzos de septiembre, varias facultades son ocupadas y profesores y estudiantes se movilizan hacia el Congreso, donde se trataba la iniciativa. El 15 de septiembre, una manifestación organizada por los defensores de la educación libre, en su mayoría católicos, realiza su propia concentración frente al Parlamento y marcha hacia la Casa Rosada. El 19, los laicos organizan un nuevo acto frente al Congreso en reclamo de la derogación del artículo 28. La Cámara de Diputados otorga media sanción a la derogación de este artículo. Sin embargo, en el Senado, finalmente es reemplazado por el proyecto del diputado oficialista Horacio Domingorena, en el que se autorizaría a las universidades privadas a expedir títulos, mientras la habilitación profesional quedaría en manos del Estado. La solución de compromiso no satisface a los sectores laicos más activamente movilizados, que continúan desplegando una lucha contra las iniciativas privatistas. Pese a todo, a partir de los últimos meses de 1958, los debates en torno a la política petrolera de Frondizi, los conflictos sindicales y el inicio de la acción represiva enmarcada en el Plan Conintes reducen la movilización y relegan el conflicto universitario a un segundo plano. En la práctica se impone el proyecto oficial de favorecer la educación libre. De todos modos, durante esos años, las universidades públicas atraviesan un periodo de crecimiento y modernización sin precedentes. Es lógico, señor presidente, este estado del alma, esta convulsión espiritual. ¿Cómo no ha de serlo si esta noche estamos tratando un viejo problema que ha inquietado a muchas generaciones del país? Desde hace más de 50 años, cuando apareció este problema de las universidades privadas, de todos los sectores de la República acuden doctrinarios y hombres de lucha para volcar su intelecto y su pasión en procura de resolver satisfactoriamente el problema de acuerdo con su ideal. ¿Cómo no ha de serlo si siempre que se pone en el tapete este candente problema empieza a escaparse de su órbita? La consecuencia inmediata de la aprobación de la ley fue la habilitación a las escuelas privadas para otorgar certificaciones
de enseñanza secundaria sin necesidad de ningún tipo de autorización, de evaluación o de acreditación por parte del sistema de educación pública. En cuanto a las consecuencias inmediatas, desde un punto de vista histórico y también político, lo más importante es que quedó finalmente instalada la educación privada profundamente en la Argentina. Podríamos decir que hubo 4 hechos muy importantes al respecto. El primero fue la Ley 1420, que lo que hace es instalar en casi todo el país la educación laica. El segundo, durante la época de Perón, el acuerdo con la Iglesia, que a la vez es ponerle un límite a la Iglesia, porque es, por un lado, admitir la enseñanza religiosa privada y al mismo tiempo poner una inspección y un control de esa enseñanza en el Ministerio de Educación de la Nación. El tercero fue el episodio de la laica y la libre, y el cuarto, el Congreso Pedagógico de 1985, en donde definitivamente lo que se instala es la idea de que la educación pública puede ser estatal o privada. Esto fue un golpe muy importante para la tradición argentina de educación pública estatal. ¿Ustedes lo vieron como una victoria? ¿Se alegraron con la... Había una victoria en conseguir el ejercicio de la libertad, claro. No cabe duda. Hubo una sensación generalizada de derrota. La ley, porque se estableció, no ese artículo exactamente, pero se estableció la autorización para las universidades privadas. El balance es positivo. Yo creo que sí, y además se probó lo que decía Frondizi. La competencia hizo que el Estado reaccionara y entrara a modernizar sus carreras. Yo creo, por una parte, que el problema de la proliferación de universidades privadas y la diferenciación social que eso ha traído, creo que es un fenómeno que recién se ha visibilizado en los últimos años, en los cuales, bueno, la cosa de la universidad privada o la universidad pública implica una decisión en la cual la cuestión del aislamiento social de los sectores con mayores posibilidades de ingreso es un aspecto más de eso, ¿no? Una separación que no existía en la universidad pública. A lo largo de su historia, la Argentina moderna se ha dividido muchas veces en dos frente a situaciones controvertidas. En 1958 había muchos temas en discusión, pero en un momento fue la educación universitaria la que pasó a primer plano y generó un impacto enorme. Miles de personas se movilizaron en distintas ciudades. Al poco tiempo, otros problemas candentes reemplazaron al de la enseñanza y surgieron otras alineaciones, otras divisiones. El conflicto quedó atrás, pero no sus consecuencias, la aparición de universidades privadas. Recordar estos debates nos permite revisar cómo se ha formado nuestro sistema educativo. Y no es menor, debatir sobre la educación es debatir sobre el futuro del país.